¿De qué se tiene que ocupar un docente? ¿Hay temas, conflictos en los que no tiene que involucrarse? Se lo preguntamos al doctor Mariano Narodowski, autor del Colapso de la Educación. Bueno, cuando se pregunta acerca de qué es lo que tiene que hacer un docente, cuáles son las actividades que tiene que cumplir un docente, la respuesta tradicional es que tiene que dedicarse a enseñar. En la escuela de antes los docentes enseñaban, los alumnos aprendían y los límites estaban muy claros respecto de lo que podía pasar y lo que no podía pasar. En la actualidad esos límites son muy difusos porque a muchos docentes también les toca otras actividades que son asistenciales, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el bienestar de sus alumnos adentro y afuera de la escuela. Y la pregunta es si eso les corresponde o no esas actividades. Mi respuesta es que si no las hacen ellos, no las hace nadie en muchos casos. Entonces la disyuntiva es si vamos a abandonar a los chicos o no los vamos a abandonar. Yo creo que no está bueno abandonarlos, yo creo que los docentes se tienen que hacer cargo de eso también. Ahora la pregunta es cuáles son las herramientas que tienen para hacerse cargo, y ahí creo que hay un programa que tiene que ver con la política educativa para que los docentes tengan los recursos necesarios para poder hacer frente a esas situaciones que muchas veces son conflictivas, pero claramente se tienen que hacer cargo. A mí muchas veces los docentes me plantean: mirá, Mariano, los padres nos tiran los chicos por la cabeza. Y yo le digo, bueno, está bien, pero si no los atajamos, ¿quién los va a atajar? Alguien los tiene que atajar. Pensar que los chicos son una pelota que nos vamos a pasar con las familias o con los gobiernos, la verdad que no los ayuda a ellos. Yo creo que los docentes, y particularmente las escuelas, no los docentes individualmente, sino la escuela como organización, tiene que hacerse cargo, y el problema es cómo hacemos para que el Estado brinde los recursos necesarios, no solamente financieros, sino administrativos, pedagógicos, para que esto se pueda hacer realidad. Bueno, veamos un poco qué es hacerse cargo, si es articular con otros, de quién depende esto. Y además, bueno, después sobre los docentes pesan muchas críticas porque no se dedican a enseñar. Entonces, ¿cómo resuelven ese tironeo? Bueno, primero yo creo que el primer cargo está a cargo del Estado. Del Estado, y no solo de los recursos, que son los recursos, pero es las políticas. El diseño de las políticas completas que implican recursos. Entonces el primer hacerse cargo debería estar en manos del Estado, de la definición de políticas. Y luego ir viendo los niveles de responsabilidad. Por supuesto que los docentes, pero digo, en este juego, por supuesto, no es atajar, es cuidar, es enseñar, es educar. Y en ese sentido, las máximas responsabilidades siempre están en manos del Estado, que cuando el Estado empieza a desaparecer del diseño de políticas o del financiamiento o del, digamos, hacerse cargo en todas las paritarias, los salarios docentes, la infraestructura, etcétera, empiezan a pasar estas cosas que parece que los chicos no se sabe. Bien, claro, claramente Narodowski me parece que dice que eso no se puede dejar de lado cuando se presentan estas diversas situaciones. ¿Alejandro? Sí, no, yo pensaba que primero las escuelas son contextuales, ¿no? Pensemos que en nuestro país existen escuelas de distintas modalidades, distintas características dadas los distintos territorios y contextos sociales en los que se habitan. Me parece que todo lo que entra a la escuela entra porque hay una necesidad, y que la escuela tiene que crear condiciones para que los pibes puedan aprender. En mi escuela, algún niño puede quedarse dormido en mi oficina, porque resulta que por algún motivo la noche anterior no pudo dormir. Y entonces, dar condiciones de posibilidad para que ese niño pueda aprender es que pueda tener un rato donde pueda descansar, donde pueda tramitar algo que le ha sucedido en la vida. Entonces me parece que digo esto como una necesidad que puede suceder en mi escuela. En mi escuela los chicos no vienen con hambre. Pero sí puede ser que no hayan desayunado en algún momento, pero no porque no haya para desayunar, sino porque no desayunaron esa mañana. Y puede suceder entonces que la escuela tiene que cobijar al sujeto que está ahí, con sus necesidades, para que haya posibilidades de aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces,
Nada, bueno, esto de cobijo me parece que es una buena imagen. Sí. Breve y nos vamos a escuchar a alguien También más. me parece que hay un cambio de paradigma por delante, ¿no? Y que no es necesariamente, bueno, tenemos que atender lo que no anda, lo que hay que compensar, o quien tiene hambre, o quien se porta mal, sino que tenemos que pensar en un sistema de protección de derechos de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Cuando y a veces, decís sistema, yo creo que ahí aparece un Claro. poco esta idea de articular con diferentes ministerios, y si Exacto. son ministerios, son mucho más sólidos además, exacto, ¿no? es las políticas de las que hablaba Graciela, Claro. y bueno. Nosotros, les contaba al comienzo del programa, fuimos al encuentro de Romina Butera, miembro de UTE, y le preguntamos si es lo mismo considerar al docente como un profesional que como un trabajador de la educación. El docente es considerado de manera integral, por lo tanto es siempre importante tener presente el rol como trabajador de la educación, pero al mismo tiempo como profesional. Para desempeñarse durante la carrera y para poder ascender también en los cargos que permite acceder al sistema, es muy importante la formación, la capacitación y el desarrollo profesional. Es fundamental considerar al docente como un trabajador, ya que desde mi lugar y desde la postura de mi sindicato y desde la clase trabajadora es fundamental considerarnos desde ese punto de vista, ¿no? Como trabajadores, como partes de la clase trabajadora, ya que además estamos en situación de dependencia, ¿no? La capacitación docente es fundamental que sea en servicio y gratuita. Sabemos que la mayor parte de la docencia está compuesta por mujeres. Más del 85% son mujeres las docentes que se desempeñan en todo el sistema. Por lo cual, para que la capacitación y la formación profesional de los y las docentes sea equitativa y justa, necesitamos que sea en servicio. ¿Qué significa en servicio? Significa que sea durante la jornada laboral. Y obviamente tiene que ser gratuita para que la cuestión monetaria no sea un factor de desventaja hacia las mujeres y hacia el resto de los docentes, ¿no? Que no esté regido el mercado por una cuestión monetaria. Debería también incluir las cuestiones de las pedagogías que se van actualizando y se van modificando de acuerdo a la sociedad, a la historia, a los estudios y a las investigaciones que realizan los pedagogos y las pedagogas justamente, y es importante que esté incluida esas cuestiones dentro de lo que es la formación y la capacitación docente. Quisiera destacar que en la actualidad las capacitaciones que tenemos los docentes constan de dos modalidades: la virtual, que es lo que actualmente circula, y la presencial, que para nosotros es de mucha importancia también y es fundamental que esté dentro de las ofertas porque posibilita el encuentro y el intercambio con otros y otras docentes. Bueno, o sea que volviendo a nuestro tema del día de hoy, la tarea docente también abarca, contiene, incluye la formación permanente. Esto que señalaba Romina, que sea presencial y no a distancia, ¿te parece importante, Alejandro? A mí, en principio, me parece sumamente, digamos, pertinente pensar que el espacio más potente para que los maestros desarrollen su formación es la escuela. Me parece que ese es un territorio en el que pueden pensar de modo concreto sus prácticas concretas, problematizar lo que les va pasando, problematizar la propia tarea y hacerlo con su equipo, con el equipo con el que llevan adelante la escuela. Me parece muy importante. Yo tengo la idea de que la escuela tiene que ser considerada como un territorio singular, que es capaz de, desde esa singularidad, generar su identidad como escuela. Que esos equipos sean capaces de producir la escuela viene de la mano de que todo lo que tiene que ver con la formación también tenga como epicentro, como territorio, su escuela. Y de alguna manera, Beatriz, la función docente también incluye
la posibilidad de producir transformaciones en los sujetos, su pasaje por la escuela? Sí, sí, claramente. Yo creo que es casi una definición de educación, ¿no? La posibilidad de transformar, que incluye el transformarse a sí mismo y a sí misma, ¿no? Claramente, como los colegas lo venían diciendo, enseñar es mucho más que transferir automáticamente un conjunto de conocimientos, ¿no? Es enmarcar situaciones. Los docentes no damos clases, hacemos clases. Y en esa escena interactuamos, jugamos, nos equivocamos, alumnos, alumnas y docentes. Pensar como de otra manera esa circularidad, ¿no? Bueno, en la escuela se dan las situaciones más imprevistas, a veces comunes a muchas escuelas, como también la posibilidad de resolver de maneras distintas esas situaciones. Vamos a ver una escena de la película La lección. Сега искам всички да станете, да си сложите чантите отпред на чина, да си извадите джобовете и всички лични пари да оставите в страни, ето тук, на ъгъла на чина. Провери чантата на всеки, Катя. Госпожо, няма. Ето аз давам 10 стотинки и ще помоля всеки от вас да даде също по 10 стотинки, за да съберем пари за закуска на Катя. Така този, който е взел парите, ще остане длъжник на целия клас. Благодаря. Всички ли дадохме? Госпожо, аз няма. Ето аз давам 10 за теб. Утре ми ги връщаш. Госпожо, аз не мога. Вземи, не ти трябва да се срамуваш, а този, който ти е взел парите. Седнете всички. Урока не е приключил, ако обичате. Искам да дам още един шанс на този, който е взел парите, да ги върне. Така както ги е взел тайно, може тайно да ги остави ето в този плик до утре. Оставям го тук. Свободни сте. Graciela, en muchas escuelas ha habido algún faltante. Seguramente hay sí modos distintos de abordar una situación así. Esos modos diferentes dependen de la formación, dependen también de la política educativa vigente. Yo creo que dependen en muchos casos sí de la formación y de la posibilidad de compartir con otros. Antes también lo planteaban los colegas, esta necesidad de tomar decisiones conjuntas en la escuela, ¿no? Acá vemos en esta escena una decisión que toma una docente
no voy a juzgar si es la mejor o podría haber otra, es la que ella consideró tomar. Hay ahí escenas de cuidados, de intención de reparación de una situación, pero me parece que lo interesante sería ver esta situación discutida y analizada entre varios docentes, en una institución que ayuda a pensar, porque ahora hay mucho una intención a veces de que aparezcan los protocolos de acción, ¿no? Y digo, los protocolos son muy útiles, pero no alcanzan, porque las situaciones cada vez son más inéditas e imprevistas, entonces me gustaría pensar esta escena en un colectivo discutiendo en la escuela, entre varios, bueno, ¿cómo abordamos situaciones como estas, no? Alejandro. No, yo pensaba que ese colectivo no puede dejar afuera a los niños. Es decir, una escena en la que pasa algo a una grupalidad, niños y niñas que viven una experiencia difícil para ellos, pero que les pasa a ellos. ¿Cómo la decisión de lo que va a pasar ahí, acontecer ahí, va a quedar solamente en el lugar de la maestra? Y cómo los puede marcar, ¿no es cierto? Y por otro lado, la idea del robo y del ladrón. Me parece que si hay algo que la escuela debe desterrar son los juicios morales. La infancia es un momento de la vida donde se tantean situaciones, modos de ser que los pibes van probando y que en el encuentro, casualmente en ese encuentro que tienen con los otros y las otras, tienen posibilidad de conocerse, de encontrar mejores modos, etc. Bien. Te damos la palabra en el próximo bloque, Beatriz, donde vamos a escuchar la segunda parte de Mariano Narodowski. Se ensancha más. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más.